Bien, pues vamos a compartir la palabra y le voy a pedir que me acompañe, por favor. Vamos a buscar en nuestras Biblias a Gálatas 3, Gálatas capítulo 3, versículos 11 en adelante. Gálatas 3, versículos 11 en adelante. Gálatas 3, versículo 11 en adelante. Charito. Así es que vamos a Gálatas 3 y dice la escritura de la siguiente manera. Y que por la ley, está hablando de la ley de Moisés, ninguno se justifica para con Dios. Es evidente. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente. Es decir, no hay quien pueda justificarse ante Dios a través de la ley. Es decir, a través de intentar cumplir, obedecer, vivir bajo la ley de Moisés, bajo los mandamientos. Es evidente, dice la Escritura, porque el justo por la fe vivirá. Ahora en Cristo, ahora los nacidos de nuevo, no fuimos llamados o no somos llamados de acuerdo a la palabra, de acuerdo al Evangelio y de acuerdo al corazón de Dios revelado en la palabra. No somos llamados a vivir bajo la ley o en obediencia a la ley o para cumplir la ley, sino por la fe. Dice, y la ley, fíjese bien lo que dice, y la ley no es de fe. La ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. La ley no es de fe. Es muy importante que entendamos esto. No estamos hablando en contra de la ley. La ley fue dada con un propósito, pero la ley no es de fe. Por eso el justo, el nuevo creyente, el creyente nacido de nuevo fue llamado a vivir a través de la fe, porque hemos sido justificados por gracia a través de lo que Jesús hizo, y por causa de la gracia somos justificados, y ahora somos justificados a través de la fe de Jesús, y el justo debe vivir por la fe. Amén. Y dice, y la ley no es de fe, versículo 12, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Déjeme comparamos estos versículos con otras versiones de la Escritura. Y la ley no es de la fe, sino el hombre que las hiciere vivirá en ellos. En la versión de las Américas dice, sin embargo, la ley no es de fe, al contrario, el que las hace vive por ellas. El camino de la fe es muy diferente al camino de la ley, que dice, es mediante la obediencia a la ley que una persona tiene vida. Es lo que la ley dice, es mediante la obediencia a la ley que una persona tiene vida. Por lo tanto, en Cristo ya no es así, porque tenemos vida no por la obediencia a la ley, sino por la obediencia de Cristo. Ahora nosotros por la fe en la obediencia de Jesucristo, es decir, en lo que Jesús hizo, en su persona divina, en su obra terminada, completa y perfecta, en su muerte y resurrección. Nuestra fe está basada en lo que Jesús hizo y conquistó y nos otorgó de una manera inmerecida, es decir, sin que lo mereciéramos, sin que nosotros fuéramos dignos. La gracia es el favor inmerecido de Dios, de Cristo, hacia nosotros, hacia los que creen. Dice otra versión, la ley no se basa en la fe, sino que por el contrario, la ley se basa en quien practique estas cosas debe vivir por ellas. La ley no se basa en la fe,
Por el contrario, la persona que practica la ley obtiene vida gracias al mandamiento. Eso es lo que dice la palabra. Claro que no es del todo cierto. Dice, porque el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. No significa, aquí hay dos cosas. Una cosa es que la obediencia a la ley produzca vida, y la otra es que la obediencia a la ley te esclavice, que te haga vivir bajo esclavitud. Ahora es muy importante que la ley, aquel que quiere observar y seguir y obedecer la ley, te vas a hacer esclavo del pecado, te vas a hacer esclavo de la culpa, de la condenación. Porque la ley, que es divina, choca completamente con la humanidad, con la carnalidad del hombre. Es decir, el hombre no puede jactarse, no puede intentar, no puede creer que puede cumplir la ley, porque la ley es divina, es para un hombre divino, es para un hombre como Adán y su mujer antes de caer en el pecado. Es como la ley es como para Jesús, por eso Jesús pudo completar la ley, es decir, desde su inicio hasta su término, hasta su fin, Jesucristo llevó la ley. Es decir, en el hecho de que el propósito de la ley se termina con la presencia de Jesús, con la venida de Jesús, con su muerte, sepultura y resurrección. El propósito de la ley queda sin efecto, porque ahora hay un nuevo propósito que es en Cristo, y esto es la justicia a través de la fe de Jesús. Bien, ahora vamos a seguir leyendo. Entonces el 12 dice, y la ley no es de fe. Y la ley no es de fe. Es muy importante que entendamos que la ley no es de fe. Ahora, dice 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley hecha por nosotros maldición. Así es que todo aquel que quiera vivir bajo la ley, que quiera seguir la ley, no encontrará vida. Al contrario, encontrará muerte y maldición. ¿Por qué? Porque aquel que quiera observar y cumplir la ley tiene que ser excelente en el cumplimiento de toda la ley durante toda su obediencia, durante toda su vida, y si incumple en un solo punto, se hará acreedor de incumplir toda la ley. Así es que es imposible. Es como lo que decíamos de cuando un domador de mascotas, llámese de felinos o de caninos o de otro tipo de animales, quiere causar que los animales se comporten como humanos. ¿Qué acciones o qué actitudes o qué puede presentar un humano en cuestiones físicas? Pues usted puede verlo en los atletas, en los gimnastas, en los que hacen acrobacias, en los que danzan, en los que digamos que llevan a un extremo su cuerpo para hacer cosas extraordinarias, no solo a través del cuerpo, también a través de la ciencia, en las matemáticas, en la física, gente que es extraordinaria en la manera de hablar, en la manera de pensar, cosas extraordinarias. Y después, en un show, un domador, una persona saca a un perrito, a un gatito, a una gallina, a un conejo, y hacen ciertas cosas como en obediencia al domador, y todo el mundo queda fascinado, porque un perro o un perrito puede levantarse en dos patas y puede danzar una de las músicas. Digamos que el público queda fascinado por lo que una mascota puede hacer bajo el dominio de un hombre, pero jamás podrá compararse lo que puede hacer una mascota con lo que puede hacer un ser humano. ¿Por qué? Porque la mascota tiene o sigue teniendo una naturaleza animal. Si lo vamos a poner en esta perspectiva, las mascotas, los perritos, los gatitos, los conejos, las ardillas, todos estos, los leones, los tigres, tienen una naturaleza animal, y el hombre tiene una naturaleza humana. Hay una separación extraordinaria, es decir,
inmensa, abismal, entre la naturaleza del hombre y la naturaleza de las bestias, de los animales. Tan es así la distancia como la distancia que hay del cielo a la tierra. Así es que es imposible que una bestia, que un animal, que una mascota se pueda comportar como un ser humano, a menos que esa mascota cambie su naturaleza. Entonces imagínate, tú le dictas a una mascota, a una bestia, a un animal, le dictas el comportamiento como se lo dictas a tus hijos. Tus hijos pueden cumplir un comportamiento de acuerdo a como tú se los indiques y tú los has enseñado, pero es imposible que tú puedas dictarle las mismas reglas del comportamiento que le dictas a sus hijos, o los patrones a sus trabajadores, o los gobiernos a los pobladores, y que los animales cumplan. Es como lo que habíamos dicho, es imposible que le dictes las reglas humanas y las reglas de comportamiento y las reglas de los derechos y de la ciencia a una serpiente y creas que la serpiente va a poder acatar y cumplir. Lo único que harías es que cuando tú le das ese tipo de reglas, la serpiente, si pudiera pensar por sí misma, diría: es imposible con que mi entrenador me ponga enfrente que quiere que cumpla estos cargos, estas reglas, me está demostrando que es imposible que yo lo pueda hacer, o cualquier bestia o cualquier animal. ¿Y por qué digo estas cosas? Porque así es la ley. Así fue, para eso fue dada la ley, para que el hombre entendiera que era imposible que pudiera cumplir la ley. Pero ahí vemos a los hombres intentando cumplirla. La ley fue dada para manifestar que el hombre era pecador, que el hombre estaba destituido de la gloria de Dios, que el hombre tenía un espíritu, una naturaleza caída, pecaminosa, y para limitar el pecado también fue dada la ley, al menos al pueblo de Israel. Y ahí vemos al pueblo de Israel, y ahí vemos a los religiosos, y ahí vemos hoy en día muchos cristianos religiosos intentando cumplir la ley, cuando la ley no fue dada con el propósito de que el hombre se justificara, de que el hombre dijera: puedo agradar a Dios a través de la ley. No, era para hacer entender al hombre que no podía, que había una distancia inmensa entre el cielo y la tierra, entre la actitud, el comportamiento, la esencia de Dios, que es santo, que es puro, comparado con la esencia de una humanidad caída. Y entonces la ley fue como un tutor, el propósito de la ley fue para llevarnos a Cristo, porque en Cristo, que fue perfecto y que causó que el propósito de la ley quedara finiquitado, terminado, nos trae un nuevo propósito, un propósito que entonces sí puede manifestarse, sí puede cumplirse a través del ser humano, porque Dios cambia nuestra naturaleza. De una naturaleza humana pecaminosa que no podía comportarse ni vivir a la manera de Dios, ni vivir en lo mejor de Dios, ni agradar a Dios, cambia nuestra naturaleza a una nueva naturaleza espiritual creada en la justicia y santidad de la verdad. Y por causa de que tenemos una nueva naturaleza, todos los creyentes nacidos de nuevo, todos aquellos que creen en Jesús y que creen en su obra terminada, completa y perfecta, en el perdón de todos sus pecados, y en la vida que es Cristo, que Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces, los nuevos creyentes en Cristo, con una nueva naturaleza en nuestro espíritu, que fue creado perfecto en la justicia y santidad de la verdad, que es uno con el espíritu de Cristo y que ha sido perfectamente justificado, altamente favorecido, grandemente bendecido, profundamente amado, entonces podamos aspirar a que lo que hay en nuestro espíritu se manifieste como fruto, como resultado de lo que somos, cuando la palabra renueva nuestros pensamientos, renueva nuestro sistema de pensamientos y transforma nuestra alma y nuestro cuerpo. Esto es algo extraordinario. Así es que la ley no es de fe. Lo que es de fe es la gracia, es la palabra de Cristo, es el evangelio. El justo debe vivir por la fe. La fe viene por el oír la palabra de Cristo. Y la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecha por nosotros maldición, porque ya no estamos bajo la ley. Maldito todo el que es colgado en un madero. Cuando Él fue crucificado, la maldición vino sobre Él.
para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Así es que por un lado vemos a la ley, el hombre con una naturaleza pecaminosa, y por otro lado vemos a los nuevos creyentes por el Espíritu, que son justificados por gracia a través de la fe de Jesús, y hemos nacido de nuevo. Recibimos la promesa del Espíritu. Ahora el Espíritu de Cristo es uno con nuestro nuevo espíritu y somos un ser espiritual. Es muy importante que el creyente sepa que, por decirlo así, que el hombre, el ser humano es espiritual, mi cuerpo, una tercera parte de nosotros al menos es total y completamente espiritual. Es como Jesús es como Dios es. Esto es algo maravilloso. Ahora, acompáñame por favor vamos a leer otro versículo que viene en Romanos 14:23. Romanos 14:23, en la última parte, vamos a leer todo el versículo, pero dice, la última parte es muy importante, dice: pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Punto y coma. Y dice: y todo lo que no proviene de fe es pecado. Así es que si la ley no es de fe, la ley lo que introduce, lo que causa en la vida del hombre es pecado. Si la ley no es de fe, y dice la Escritura aquí que todo lo que no proviene de fe es pecado, entonces la ley lo que produce en el hombre es pecado. Así es que todo aquel creyente nacido de nuevo que quiera seguir bajo la ley, lo único que va a encontrar es pecado, condenación y culpa. Cuando Cristo pagó por todos nuestros pecados, cuando Cristo nos redimió de todas la maldición de nuestros pecados, y Él nos libró, nos redimió de condenación, de culpa. Él pagó todas nuestras deudas. Ahora, acompáñame por favor a Hebreos, capítulo 9. Hebreos es un libro o una carta, si pudiéramos llamarle así, muy interesante. Hebreos capítulo 9 y 10 hace una comparación, hace un contraste entre la ley y el Espíritu, entre lo que eran los rituales de la ley de Moisés y lo que es la gracia y lo que Cristo Jesús conquistó. Recuerde que la Escritura revela a Jesucristo desde el Génesis y hasta el Apocalipsis. Por ejemplo, el Arca del Pacto, que fue establecida bajo la ley de Moisés, es una representación de Jesús, de Jesucristo. El Arca del Pacto era hecha de madera de acacia, que representa la humanidad de Cristo, era cubierta de oro puro, que representa la divinidad de Cristo. El Arca del Pacto tenía un propiciatorio y sobre el cual se derramaba sangre. Cristo fue la propiciación por nuestros pecados y Él entregó su propia vida derramando su sangre. El mismo tabernáculo de reunión que Dios le dijo a Moisés que tenía que establecer representa a Jesús. Había telas de lino fino, había telas o amarres que tenían que ver con telas que eran o pieles que eran como rasposas, que tenían que ver con el sufrimiento de Jesús, estacas que había de plata que eran de plata, que tenían que ver con la redención. El mismo tabernáculo de reunión que Dios le reveló a Moisés era una representación de la vida de Cristo, de la persona divina, 100% hombre y 100% Dios. Así es que Hebreos habla un contraste entre lo espiritual y la ley, para que los hebreos que estaban, digamos que conducidos bajo la ley, entendieran las razones por las cuales Cristo vino a manifestarse, y que ahora la fe no era por seguir la ley, sino por creer en Jesús, por la fe de Jesús. Dice el versículo 1 de Hebreos 9: ahora bien, el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Estamos hablando del pacto de Moisés, el pacto de Dios con Moisés, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada lugar santo, estaba el candelabro, la mesa, los panes de propiciación. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció, y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de los cuales cosas no se puede hablar ahora en detalle. Los querubines eran como ángeles protectores.
aquel que entraba al lugar santísimo sin cumplir la ordenanza de Dios una sola vez al año y solo tenía que hacerlo digamos que el sumo sacerdote, si alguien intentaba entrar, moría inmediatamente. Los querubines protectores protegían de alguna manera simbólica, por decirlo así, porque los querubines estaban hechos de oro puro también en una misma pieza sobre el arca, protegían el propiciatorio, protegían el arca del pacto, protegían la presencia de Dios. Y, por ejemplo, entiendo que los hijos de Aarón, que ofrecieron fuego extraño, murieron. Y cualquier persona que entraba y no cumplía lo que Dios había ordenado, moría. Dicen por ahí también que los sacerdotes, los sumos sacerdotes, muchos de ellos en alguna época entraban y entraban con una soga amarrada a su pierna o a su tobillo, porque si no había cumplido correctamente todas las ordenanzas de purificación, etcétera, etcétera, que decía la Escritura en el antiguo pacto, en el pacto de Moisés, morían, y entonces no había manera de que alguien los pudiera sacar, tenían que jalarlos. Entonces es muy interesante esto, porque dice la palabra que Cristo Jesús causó en su obra terminada, completa y perfecta, en su muerte, que el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo era donde estaba el arca, la presencia de Dios, se rompiera de arriba abajo. Y a través de su carne, Cristo Jesús, a través de ser sacrificado, crucificado, abrió un camino nuevo. Es decir, quedó expuesto el lugar santísimo por lo que Jesús hizo por nosotros. No es que quedó descubierto, no, sino que quedó el acceso directo, abierto por Jesús, por la fe de Jesús, de tal manera que nos podemos acercar confiadamente ante el trono de la gracia. Capítulo 10 de Hebreos lo dice en los últimos versículos: nos podemos acercar confiadamente ante el trono de la gracia para encontrar gracia y oportuno socorro sin temor a morir. Así es que la presencia de Dios, ahora hablando en términos espirituales o en términos prácticos para el creyente, si el creyente piensa o tiene temor o terror de Dios, siempre va a vivir en culpa y en pecado, porque la ley produce terror y temor. Pero el creyente tiene que entender que puede acercarse a Dios con confianza. Ahora, es muy importante que sepamos que el Espíritu de Cristo está en nosotros, y el Espíritu de Cristo manifiesta al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Así es que Dios mora en nosotros, y nosotros ahora somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios no por nuestra voluntad, sino que a todo aquel que recibió a Jesús, dice Juan capítulo 1, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio el poder de ser hechos hijos. Dios nos hizo hijos, y el Espíritu Santo que mora en nosotros da testimonio a nuestro nuevo espíritu, que es uno con Cristo, no dos, uno con Cristo. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos. Es muy importante que entonces tengamos confianza, no temor, sino confianza, porque el que teme tiene condenación y tiene culpa. Dice: y sobre ella los querubines de gloria. Viene el versículo 6. Y así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo entre los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios de culto. Pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando al Espíritu Santo a entender con esto que aún no había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, mientras se seguía manifestando y seguía teniendo la actividad de esta ordenanza antes de Cristo. Significaba que este tabernáculo seguía en pie y tenía vigencia porque Cristo no había venido, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según lo cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfectos a las personas. Eso nada más era como un ritual que nos iba a guiar a Cristo, porque Dios pasaba por alto el pecado de las personas cuando había sangre de por medio. Sus pecados no eran borrados, eran pasados por alto. Hasta que Cristo vino, Cristo pagó por los pecados de todas las generaciones. Dice, y el versículo 10, ya que consiste solo en comidas o bebidas de diversas alusiones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas, pero cuando
está Cristo ya presente, versículo 11, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y perfecto tabernáculo no hecho de manos, de esta creación, no por machos cabríos, sino por su propia sangre entró una vez y para siempre, una sola vez y para siempre al lugar santísimo y obtuvo por nosotros eterna redención. Entró una sola vez y para siempre y obtuvo por nosotros eterna redención. Esto es fundamental, es muy importante, es básico. Todos nuestros pecados, lo confirma Colosenses capítulo 2, todos nuestros pecados fueron perdonados, pasados, presentes y futuros. Hay algunas denominaciones cristianas que hablan acerca de que si un creyente muere sin confesar sus pecados se va al infierno. Hay otra denominación que piensa o que cree que no se pierde la salvación. Aunque uno peque, no se pierde la salvación, pero entonces pierdes tu relación con Dios si pecas. Y hay toda una serie de diferentes entendimientos incorrectos acerca del sacrificio de Jesús y de lo que Jesús hizo por nosotros. Y todo esto es una mezcla de tradiciones de los hombres. Pero es muy importante que entendamos que Cristo se ofreció una sola vez y para siempre y obtuvo eterna redención. ¿Cuándo se ofreció Jesús una sola vez y para siempre por los pecados de la humanidad? Hablando de nosotros, antes de que nosotros naciéramos. Es decir, Jesucristo perdonó todos nuestros pecados antes de que nosotros naciéramos. Hay los evangelistas o las denominaciones cristianas más modernas hablan acerca de que todos nuestros pecados pasados fueron perdonados, pero que cuando venimos a Cristo y entendemos esto, nosotros tenemos que venir a Cristo para pedirle perdón de nuestros pecados futuros. Y toman un versículo que viene en 1 de Juan capítulo 1 para hacer una doctrina de esto, pero esto invalida, esto blasfema, esto es el espíritu del anticristo, porque la Biblia es muy clara y dice que Jesús se ofreció una sola vez y para siempre. Si todos tus pecados no fueron perdonados, entonces tú ya no puedes pedir perdón por ellos, porque Cristo se ofreció una sola vez, no se puede volver a ofrecer por ti. La Biblia dice también que todo aquel que piensa que solo una parte de tus pecados fueron perdonados y hay que pedir perdón, Cristo ya no se puede ofrecer, así es que pisoteas la sangre de Cristo, pisoteas la ofrenda de Jesús, pisoteas la obra terminada, completa y perfecta de Jesús. Y esto puede causar a que apostates de la fe, y esto puede causar a que muchos rechacen la benignidad, la bondad de Dios y vivan no a la manera de Dios, no en la vida abundante de Cristo, no en lo mejor de Dios, sino que vivan frustrados en condenación y culpa. Así es que es muy importante que entendamos esto. Todos nuestros pecados fueron perdonados. Cristo pagó por ellos en el futuro, es decir, en nuestro futuro. Para Cristo todos nuestros pecados eran futuros. No hay tal cosa como que pasados, presentes y futuros. Para Cristo, que murió antes que naciéramos, todos nuestros pecados aún no se cometían. Pero Cristo sabía que sabía, porque Él es la palabra y Él sostiene todas las cosas con la palabra de su poder, que nacimos bajo una naturaleza pecaminosa. Y el resultado y el fruto de nacer con una naturaleza pecaminosa es acciones pecaminosas, es cometer pecados. Es que Cristo pagó por los pecados de todo el mundo, pagó por los pecados futuros de todos aquellos que iban a nacer posterior a su muerte, sepultura y resurrección. Es muy importante que entendamos esto, que todos nuestros pecados fueron perdonados. Y con esto no estoy dando licencia, ni estamos dando licencia, y la Biblia no lo está haciendo. No da licencia para comportarnos con libertinaje, para comportarnos sin conciencia, para comportarnos en la malicia y en las adicciones y en los malos hábitos. De ninguna manera, porque nosotros amamos a Dios y tenemos una nueva naturaleza. Y Dios nos incita, nos inspira a que pongamos nuestros ojos y nuestros oídos y nuestra boca y nuestro corazón y nuestra mente en la palabra de benignidad, de bondad, de fe. Y como amamos a Dios, no nos levantamos ni nos despertamos con la idea o el propósito de pecar, porque amamos al Señor. Pero también sabemos que si pecamos,
que si optamos por cometer acciones incorrectas, le damos oportunidad al diablo que venga y toque nuestra carne, que venga y toque nuestra alma, que venga y cause destrucción en nuestra carne, que venga y cause destrucción en nuestra alma. Nuestro espíritu es intocable, ha sido sellado con el Espíritu Santo de la promesa, es perfectamente justificado. Pero nosotros tenemos que entender que a través de la renovación de nuestro entendimiento por la palabra, vamos a ser transformados de gloria en gloria en la misma imagen de Jesús si somos diligentes, insistentes y perseveramos en la palabra, permaneciendo en ella, para entonces vivir, ser transformados para vivir en lo mejor de Dios, en la vida abundante de Cristo, como creyentes victoriosos. Acuérdense, Romanos 5:17, si por uno reinó la muerte, ¿cuánto más por causa de Cristo reinarán en vida los que reciben la abundancia de gracia y el don de la justicia? Romanos capítulo 8 dice que el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. Y si somos creyentes nacidos de nuevo, tenemos el Espíritu de Cristo y somos espirituales. Es muy importante que usted lo recuerde siempre. Y el Espíritu Santo da testimonio a tu espíritu. Así es que si tú eres un creyente nacido de nuevo, tu espíritu nacido de nuevo tiene el testimonio del Espíritu y sabe que somos hijos de Dios en el nombre precioso de Jesús. Gracias, Señor, te damos por tu amor, por tu bondad, por tu Hijo amado Jesús, por tu palabra y por tu Espíritu Santo en nosotros, y porque nos has redimido por tu gracia, y ahora vivimos en el Espíritu, en la gracia, en la fe de Jesús. En Cristo declaramos que somos total y completamente perdonados y sanados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos. Somos la justicia de Dios en Cristo, recibiendo la abundancia de tu gracia y del regalo gratuito de tu justicia, sabiendo que como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Podemos decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, amén y